Hola muchachos, buenas noches, buenas noches. Estamos aquí para nuestra segunda sesión síncrona de estas, es segunda y última sesión síncrona de este periodo de recuperación del módulo 4. Y como la vez pasada vamos a dar un minutito más para que sus compañeros y compañeras se acaben de conectar y podamos empezar con nuestra clase. Muy pequeñitas, yo hago las sesiones muy pequeñitas, trato que no sean de más de 40 minutos, porque creo que ustedes también pueden llegar a fastidiarse, entonces trato de darles el contenido de los temas, platicamos de los temas, como les decía la semana pasada, para que se les haga más fácil resolver sus actividades y puedan trabajarlas sin ningún problema. A veces el estar tanto tiempo resulta un poquito complicado para ustedes por las actividades que tienen que hacer y para nosotros pues obviamente retener la atención o mantener la atención de ustedes para con nosotros sin que se aburran. Entonces, por eso es que hago las sesiones no tan cortitas, trato que a lo mucho sean 40 minutos en el que trabajemos el contenido y aparte si ustedes tienen algunas dudas o preguntas sobre las actividades de la semana. Es complicado para ustedes, yo lo entiendo, porque están cursando el módulo 5, un módulo un tantito pesado, sobre todo por todo lo que tienen que redactar, pero bueno, también es un módulo del que pueden aprender mucho, pueden aprender a defender. La cuestión de la argumentación en el que viene del módulo 5 tiene que ver con que ustedes aprendan a sostener sus posturas, a sostener sus ideas. Acuérdense que todos tenemos la libertad de opinar y de decir lo que pensamos, libertad de expresión y de pensamiento, pero dadas las circunstancias y dado el contexto, tenemos que aprender a darle cierto sustento objetivo a nuestros pensamientos, a nuestras ideas y en ese sentido esas cuestiones se vuelven creíbles, es decir, toman el carácter de credibilidad y eso es como se forma un argumento. Pero bueno, eso ya me fui a lo que están cursando ahorita. Voy a regresarme a trabajar con ustedes en lo que va a ser esta segunda semana de actividades eh, de este periodo de recuperación. Acuérdense que solamente dura 10 días hábiles. Hoy se cumplen, bueno, mañana es nuestra primera semana de actividades. Pueden entregar sus actividades este sábado y este domingo. La siguiente semana no, la siguiente semana solo tienen hasta el día 25 de diciembre, que es viernes, para entregar sus actividades. Yo les recomiendo que por cuestiones de fiesta y todo lo que ustedes hacen, o la convivencia con la familia, pues traten de entregarlas entre martes y miércoles para que de esa manera ustedes ya estén libres y puedan estar un poquito libres en ese aspecto, aunado a que tienen que trabajar sus cuestiones del módulo 5, pero sin más, voy a compartirles, bueno, no, primero vamos a retomar un poquito cuestiones de la semana pasada, lo que es la literatura, la importancia de la literatura, pero sobre todo para fines de las actividades, lo que es el contexto. Acuérdense que el contexto es todo lo que rodea, el contexto son todas las circunstancias y vivencias y situaciones que rodean a una persona, que rodean una obra, la creación de una obra. Todas esas situaciones o circunstancias históricas, culturales, políticas, económicas, sociales que se están viviendo. Acuérdense que para que un autor escriba una obra, para empezar, ese autor o esa autora están determinados por el contexto que están viviendo. Solamente así ellos van a poder transmitir dentro de su obra lo que están viviendo, lo que quieren expresar. Sus ideas van a estar permeadas por la situación que les rodea en todos los sentidos: económico, político, social, cultural, académico. Todo eso es el contexto. Acuérdense que el contexto determina nuestra forma de ver las cosas, determina nuestra forma de pensar y en ese sentido nuestra forma de escribir. Alguno de ustedes o alguna de ustedes, por ejemplo, que en algún momento quisiera escribir un ensayo, escribir algún texto periodístico, alguna memoria bibliográfica, en este momento, obviamente su trabajo de ustedes estaría permeado por todo lo que está pasando de la situación de la pandemia, tal vez no en la parte médica, pero en la parte económica, la pobreza en la que está viviendo nuestro país, la situación, por ejemplo,
de la falta de fuentes de trabajo, la falta de la convivencia social. Eso es nuestro contexto ahora. Y en este momento, si alguno de ustedes quisiera escribir, tendría forzosamente el contexto en el que están viviendo, los va a determinar para poder hacer su escrito. Ese es el contexto que los rodea. En el caso, por ejemplo, de la actividad integradora número 1, que tiene que hablar de Sor Juana Inés de la Cruz, su contexto tiene que ver con que en aquella época, en los años de Sor Juana, no se permitía estudiar a las mujeres, era mal visto que las mujeres fueran estudiadas, que por eso ella tuvo que hacer varias cosas para poder estudiar. Viene, por ejemplo, en la cuestión de Juan Ruiz de Alarcón, él es exiliado, viaja, sale de su país natal, es pobre. Rubén Darío, es el caso de Rubén Darío, que justamente algunos piensan o consideran que la canción del oro es un reflejo de lo que él vivió, de la pobreza que él vivió cuando sale de su país hacia otras naciones. Entonces, ese es de manera general lo que es el contexto, para que es como retomarlo, la importancia de la literatura. Acuérdense que la literatura, la relación que guarda con la sociedad, con nosotros como personas todos los días, es que a través de la literatura tenemos un acercamiento, como lo dice una de las unidades, la unidad 3 de este módulo, es un acercamiento a otras realidades. Todos ustedes saben que existen grupos indígenas, los grupos étnicos, pero ustedes no han podido convivir con ellos. Sabemos que existen, es otra visión de la vida. A final de cuentas, México es una nación multicultural, por todos los pueblos originarios que guarda, por toda la cultura que guarda, las lenguas indígenas, las lenguas originarias que tiene, pero existen. Tal vez no podamos convivir con ellos por distancia, porque no nos tocó nacer ahí. Sin embargo, a través de su literatura, a través de lo que ellos expresan, es como nosotros podemos saber y conocer de sus gustos, más bien de sus usos, de sus costumbres, de lo que piensan, de lo que creen, de lo que no creen, en fin, todo eso. Por eso es tan importante la literatura. No solamente es un tema académico la literatura es un tema actual. Todos los días se hace literatura, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, en algún momento leerán lo que se está escribiendo ahora sobre este nuevo gobierno. Ahora, dime, Carla, aquí te estoy viendo en el chat. Ah, ok. Entonces, sí, ya te vi, aquí estás. Entonces, a lo que yo voy es que es importante que se queden con estos conceptos para su aprendizaje y para su conocimiento. Ahora sí, sin más preámbulo, les voy a compartir la presentación para las actividades de la semana 3 y 4. Son muy sencillas, una es tipo foro y la otra es el proyecto integrador. Entonces, les voy a compartir para platicarles. Solamente quise retomar como los elementos más importantes, lo que es la literatura, la relación que guarda con la sociedad y lo que es el contexto, para que ustedes vayan hilando los aprendizajes y se vayan quedando con algo de este periodo de recuperación. Entonces, miren, les voy a compartir ahora la pantalla. Y la semana pasada platicamos sobre las actividades de la 1 a la 4, que son las 2 primeras semanas. Ahora vamos a platicar de las restantes 2 semanas y nada más van a trabajar ustedes 3 actividades, porque el foro de integración, acuérdense que en periodo de recuperación no hay ni foro aprendiendo ni foro de integración. Esto solamente es para que ustedes suban o se pongan al corriente con las actividades que no entregaron o aquellas que no, en las que no obtuvieron una calificación aprobatoria. Entonces, las otras 2 semanas es la unidad 3, que es leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Aquí van a trabajar 2 actividades muy interesantes, muy padres, muy didácticas y que les va a dejar mucho aprendizaje si las saben ver como debe de ser. Miren ustedes, van a trabajar en la actividad integradora número 5, un tema que se llama literatura clásica y situaciones actuales. ¿Qué pasa con el tema literatura clásica y situaciones actuales? Cuando hablamos de literatura clásica, hablamos de los tan nombrados clásicos, los clásicos como El Principito, los clásicos como las obras de William Shakespeare, las obras de Sor Juana Inés de la Cruz, de Rubén Darío, de todos esos clásicos,
Por ejemplo, en la cuestión política, ustedes no están muy metidos en la cuestión política todavía por el nivel académico que están cursando, pero hay clásicos como Maquiavelo con la obra El Príncipe, como Thomas Hobbes con el Leviatán, que retrata, la literatura clásica lo que retrata son las generalidades de la vida que se repiten al pasar del tiempo. Es decir, de ahí viene la tan sonada frase, los clásicos no pasan de moda. Aristóteles, cuando hablaba del cuerpo humano y el funcionamiento del cuerpo humano, hasta el día de hoy es la misma teoría, es la misma base y el cuerpo humano funciona tal y como lo describió Aristóteles. El Príncipe de Maquiavelo es una obra que retrata aquellas perspicacias y sobre todo aquellas virtudes y cualidades que deben de tener los políticos que vemos hoy en nuestros días. Maquiavelo, considerado el padre de la ciencia política, lo escribió hace siglos y hoy es una obra que está vigente. Thomas Hobbes, no se diga la obra del Principito, que no pasa de moda. Es una obra que si ustedes la leen, para los que no la han leído o los que tienen la oportunidad de leerla, para empezar, no es una obra para niños, es una historia que habla de cosas, situaciones importantes en la vida de las personas, sobre todo en la parte emocional, en la parte afectiva, y se dan cuenta, son situaciones que no pasan de moda, por eso es que se retoma tanto ese tipo de frases, porque son cosas que vivimos. Y lo mismo pasa en la actividad integradora número 5. Ustedes van a leer un drama. Acuérdense que son 3 géneros literarios, narración, lírica y dramaturgia, que es, el drama tiene que ver con las obras de teatro. Y eso es teatro, los orígenes son el teatro griego. Ustedes van a leer una obra de Aristófanes que se llama Las nubes. Es un texto, si ustedes se dan cuenta, está escrito a manera de guión de teatro, porque a final de cuentas es una obra de teatro como La zorra y las uvas, como Edipo Rey, como todas esas obras clásicas de Grecia. Entonces nos presentan en esta ocasión el texto Las nubes de Aristófanes y ustedes van a leer y ustedes se van a dar cuenta al ir leyendo la obra que hay situaciones en la vida actual que se describen en ese texto. Por eso se llama literatura clásica y situaciones actuales. Entonces, ustedes van a leer el texto, van a identificar qué es lo que está pasando y les van a preguntar en la plantilla de trabajo. Son 5 o 6 preguntas que tienen que ver con el contenido de la obra, que ustedes identifiquen situaciones actuales, que identifiquen situaciones graciosas, que identifiquen a los personajes, cuál es el argumento de la obra. Entonces, ustedes al ir leyendo se van a percatar que a lo mejor no de la misma manera, no la misma historia, pero hay situaciones que se repiten y se van a repetir toda la vida y ustedes mismos las pueden ir hilando de una vez en su mente porque al final ustedes van a tener que hacer una recreación de esa obra. Una recreación en una situación actual, no tal cual la plantea el texto, una recreación de ustedes que a lo mejor hayan visto alguna situación de esas en su vida laboral, con su familia, con sus vecinos, con sus amigos, con sus compadres, en fin. Entonces, retraten una situación que digan, bueno, pues esto pasa, también pasa, es muy común en esto y es muy común en aquello, en la situación del noviazgo actual, en la situación de la pareja, en la situación de las relaciones de amistad, en fin, todo eso ustedes lo tienen que hacer. Es un trabajo muy sencillo, no es un trabajo de copiar, es un trabajo, ni siquiera es de análisis, es un trabajo de comprender y de aprender a identificar esas situaciones que pasan en nuestra vida cotidiana y que desde hace tiempo, desde siglos anteriores, los clásicos, los escritores clásicos como Aristófanes retrataban esas situaciones. Les voy a poner un ejemplo, el más absurdo, si ustedes quieren es el ejemplo más absurdo, pero acuérdense que la literatura clásica retoma generalidades de la vida cotidiana, de la vida social, de la vida política, de la vida económica, de la vida cultural, pero sobre todo de la vida social. Entonces, miren ustedes, en el ejemplo más absurdo que ustedes puedan imaginar, como el que les voy a decir, cuando ustedes quieran escribir un libro, por ejemplo, sobre los niños, sobre la niñez, y lean textos que se han escrito sobre eso, usted se va a dar cuenta que una generalidad es que los niños son traviesos. Esa es una cualidad, esa es una característica clásica.
No hay un libro, no van a encontrar ustedes un texto en el cual nos exponga que los niños son traviesos, porque los niños son traviesos desde que se creó por primera vez el primer niño y lo van a hacer toda la vida hasta que se acabe la humanidad. Los niños, por naturaleza, van a ser traviesos. Eso es como una generalidad que se retoma y se plasma de forma literaria. Entonces, este trabajo es lo que van a hacer ustedes en la actividad integrada número 5. Van a hacer la lectura de las nubes. Es un texto muy corto, se les va a hacer muy entretenido porque es algo muy simpático, muy chistoso. Y aparte, pues ustedes van a identificar luego situaciones que se repiten y que pasan en la actualidad. Y ya al final van a contestar una pregunta que tiene que ver con la expresión oral y escrita. ¿Por qué? Porque la misma recreación que van a hacer de manera literaria, digamos, escrita, la van a hacer de manera oral, es decir, en un audio, que los audios es algo que han estado trabajando desde el módulo 3, me parece módulo 4, también tuvieron que grabar audios. Entonces, algo muy sencillo que ustedes hagan y ustedes se van a dar cuenta eh, ustedes se van a dar cuenta cuál es la diferencia entre la expresión oral y la expresión escrita. A final de cuentas, las dos son útiles, las dos son importantes, las dos son indispensables. Algunos de ustedes o algunas de ustedes se siente más cómodo con una o con otra, a algunos les gusta más una u otra. A mí en lo particular me gusta más, si les pongo el ejemplo, la oralidad. ¿Por qué? Porque la expresión oral nos permite tener esa sincronía en el momento. Es como la radio. Ir escuchando la radio, por ejemplo, cuando van en su carro y van escuchando la radio, las noticias, es algo más inmediato, es una parte como más de inmediatez. El verlo por la televisión es un poquito, luego son repetidas, luego hay que levantarse muy temprano, en fin. Entonces, ustedes van a ver ahí la diferencia entre la expresión oral y escrita. A final de cuentas, las dos sirven, las dos tienen ciertas ventajas. Por ejemplo, una ventaja de la expresión oral es que es más inmediata, nos permite una retroalimentación en el momento. Una ventaja de la expresión escrita es que ustedes pueden tener el tiempo de pensar qué van a escribir, cómo lo quieren escribir, tal vez borrar y volver a reescribir algo que no les gustó, en fin. Pero a mí, por ejemplo, la expresión oral también es algo más espontáneo, se da y eso nos permite saber o conocer cómo es la persona respecto a los conocimientos que está diciendo en ese momento. Estos son ventajas. Entonces, ustedes, después de hacer su lectura, de hacer su recreación a una situación actual, tanto de manera escrita como de manera oral en un audio, van a contestar esa pregunta. Y luego vamos a trabajar con nuestra actividad integradora número 6, que es tipo foro. Este es un tema por demás importante, interesante y que mucha gente, muchos compañeros no le ponen la atención necesaria y no les explica y ustedes van por la vida pasando módulo tras módulo sin retener lo más importante de cada módulo, los aprendizajes más importantes de cada materia. Y en nuestra actividad integradora 6 vamos a trabajar un tema muy padre que se llama literatura actual y experiencias estéticas. ¿Qué es una experiencia estética? Tal como lo dice su nombre, la experiencia estética tiene que ver con esa situación que vivimos, esa situación vivida a través de nuestros 5 sentidos y sobre todo de nuestro estado de ánimo. Las experiencias estéticas son todas aquellas vivencias que tenemos a partir de que nosotros leemos, vemos o tocamos alguna cosa. Les voy a poner un ejemplo muy claro para que les quede este tema bien explicado. Algunos de ustedes pueden gustar de la fotografía, pueden gustar, por ejemplo, del cine, a qué gente no le gusta el cine, del teatro, de la danza, de las obras clásicas como el Cascanueces, es muy típica de Navidad. Sin embargo, cada persona, de acuerdo a dos condiciones fundamentales, la primera es su estado de ánimo y la segunda es su bagaje cultural. ¿Qué es el bagaje cultural de una persona? El bagaje cultural de una persona es todo aquello que la persona por experiencia ha aprendido en su contexto de desarrollo, con sus amigos, básicamente con su familia, amigos, compañeros de escuela, todo aquello de lo que nos vamos complementando en ideas, en conocimiento, en saberes, en aprendizajes. No necesariamente escolar, digo, ya más adelante se complementa con la cuestión escolar, pero el bagaje cultural es todo lo que traemos, digamos, por default, lo que aprendimos en casa, los valores,
ciertas ideas, si somos católicos, por qué somos católicos, si somos vegetarianos, ahora que se usa mucho porque eso, o sea, todo es eso que nos rodea. Entonces, para que ustedes puedan vivir una experiencia estética, que las vivimos todo el tiempo, cuando ustedes escuchan una canción y les trae un recuerdo de un viejo amor, o les trae un recuerdo de su mamá, o les trae un recuerdo de algún hijo o de algún familiar que ya no está con ustedes. Eso es una experiencia estética, es la forma en cómo sentimos. Yo le llamo, es la forma en cómo cada persona enfrenta al mundo, a través de la música, a través de la literatura, a través de la fotografía, a través de la pintura. Habrá gente que diga, a mí, por ejemplo, las obras de Pablo Picasso, que son del cubismo, no me genera nada. Habrá gente que le guste mucho el surrealismo de Leonora Carrington o de Remedios Varo, que lo sepa interpretar, pero eso va a depender de su bagaje cultural y la otra de su estado de ánimo. No es lo mismo escuchar una canción navideña estando tristes que escuchar una canción navideña estando felices conviviendo con nuestras familias. No sé si me entiendan la idea. Eso es una experiencia estética y aguas, porque muchos se van con la finta. La experiencia estética no solamente tiene que ver con la parte buena, la parte positiva. La experiencia estética también tiene que ver con la parte negativa. Si ustedes tienen alguna vez una ustedes algo no les parezca y les genera una sensación de asco o una sensación de repulsión, también es una experiencia estética, solamente que no es una experiencia estética positiva, es una experiencia estética negativa y eso también se vale, eso también es una experiencia estética, porque a lo mejor para lo que a ustedes les da asco, para lo que ustedes es una porquería, para alguna otra persona que diga, bueno, yo soy un experto en el arte, me gusta este arte y aunque mucha gente no lo entiende, yo sí entiendo el significado, para lo que ustedes puede ser algo feo, para otra persona puede ser algo bello. Es decir, dentro de esta obra que solamente Dios le entiende qué quiere decir, yo sí entiendo y comprendo su significado y comprendo el sentido que tiene. Es igual lo que van a trabajar en el módulo 5 de las hipótesis. Las hipótesis no solamente tienen que ser positivas. Ustedes pueden generar una hipótesis de investigación negativa y decir, no, no pasa por esto. Y a lo largo de su investigación ya se verá si es cierto o no, pero también es parte, lo negativo también es parte no tanto negativo, sino lo que no es, digamos, agradable a la vista, agradable al gusto. Y la otra cosa es de qué manera los seres humanos perciben o son o viven una experiencia estética a través de los 5 sentidos, a través de la vista, cuando ustedes algo les genera llanto, a través del olfato, a través del tacto, a través del oído y a través del gusto. Los 5 sentidos del ser humano son con los que nosotros podemos percibir y vivir una experiencia estética. A lo mejor aquí yo les puse todas las artes visuales, y no las visuales, todas las artes, literatura, pintura, fotografía, la escultura, la arquitectura, todas retoman cosas de la realidad, la exponen, no solamente la literatura, todo es todo retoma cosas, las expone y hace que las personas vivan o no experiencias estéticas. Va a depender del bagaje cultural de la persona. Yo les puedo asegurar que el 90%, si no es que el 100% de la población gusta mucho de la música y en algún momento una canción en particular le trae un recuerdo bonito, un recuerdo desagradable, a lo mejor uno muy horrible, pero al final de cuentas esa canción le puede generar llanto o si está en una borrachera con los amigos se acordará de la exnovia y le generará llanto, tristeza, melancolía. Eso es vivir una experiencia estética en el sentido más sencillo de nuestras vivencias. Y aquí, y ustedes en la actividad integradora número 6, que es tipo foro, van a trabajar sobre literatura actual y experiencias estéticas. Ya saben cómo se trabaja en las actividades tipo foro, que es tipo foro de integración, en la que ustedes a partir de un planteamiento van desarrollando 5 participaciones. En esta ocasión, como es un módulo es un módulo cortito, nada más es para acreditar, yo les voy a ir ayudando con las retroalimentaciones porque obviamente pues no van a estar todos sus compañeros participando, son poquitos, entonces yo les voy a estar ahí conforme ustedes vayan escribiendo, yo les voy a ir retroalimentando la actividad
pero es importante que participen, si no a partir de hoy, pueden empezar a lo mejor a partir del lunes, dejar todo lo de la actividad 6 para el lunes, que vayan haciendo sus participaciones. Tienen que contar 5 para aquellos que deban lo de la actividad integradora número 6. Por ahí, en el punto 2, les habla de 2 links que ustedes tienen que ver, uno que se llama Acción Poética, y otra que es zona negativa. Tiene que ver con que ustedes vean el contenido de esas páginas, y que ustedes consideren si es o no literatura. Yo nada más lo único que les pido es que no pierdan de vista que la literatura no necesariamente tiene que ser algo clásico, algo formal, algo académico. Toda la gente puede hacer literatura. No me acuerdo si fue en es que no recuerdo en qué módulo es, pero bueno, no todo tiene que ser bajo un planteamiento elitista de la literatura. Fíjense bien en el contenido de esas páginas y digan por qué ustedes sí consideran que es literatura o que no es literatura. Acuérdense que a final de cuentas la literatura nos acerca a otras realidades, nos acerca a otro tipo de vivencias, nos acerca a otras formas de vida, nos acerca a otras formas de pensamiento y obviamente a otras formas de actuar. Eso es la literatura. No se queden con el cuadrado de literatura, solamente lo que escriben los griegos, los clásicos de la literatura, los clásicos de la literatura política. No. Chequen bien lo que es literatura. Ya les di más o menos unos tips y desarrollen sus actividades, sus participaciones en la actividad 6 y en la actividad integradora número 5. Y luego al final solamente ya resta hacer el proyecto integrador. Acuérdense que el proyecto integrador es ese trabajo en el que ustedes van a plasmar todo lo que vieron durante el módulo. En esta ocasión es algo muy sencillo y es un tema que a mí me gusta mucho porque tiene que ver con la historieta. No es que tenga que ver, más bien es la historieta como creación literaria. Muchos de ustedes han conocido historietas como La familia Burrón, que es una historieta de la familia Burrón que retrata la vida del México de los años 60, la famoso Condorito, que es una historieta chilena, pero también muy divertida para chavos, y una que nunca ha pasado de moda y que nunca va a pasar de moda porque son clásicos como lo es Mafalda, que hace poco falleció el creador de Mafalda, Quino, lamentada la muerte por muchos críticos, y justamente ahorita vamos a llegar a ese tema. La historieta, ustedes cuando lean el texto de Aristófanes de las nubes, se van a dar cuenta que está escrito a manera de guión de teatro, porque al final de cuentas es un drama, dramaturgia, es un género, dentro del género literario es un drama. Acuérdense que el drama es obra de teatro. En algún momento, cuando la gente no está habituada a leer, es difícil agarrarle el paso a la literatura, a la lectura. Y aunque estemos habituados, cuando son lecturas extensas, es complicado recordar qué pasó. Y más, por ejemplo, si decimos, bueno, hoy leí hasta aquí y retomo la lectura pasado mañana, o la retomo en 2 días y luego la retomo hasta la siguiente semana. Pero bueno, a lo que yo quiero llegar con la historieta es que ustedes se van a dar cuenta la diferencia entre una historieta y otro tipo de literatura como la que van a leer para la actividad integradora número 5. A veces, por la memoria, por las presiones, por todo, es difícil que nos acordemos del texto tal cual. A veces cuando retomamos una lectura tenemos que volver unas páginas atrás porque no nos acordamos exactamente las acciones de algún personaje o cuál era la participación de ese personaje. Sin embargo, eso es casi en toda la literatura, en las novelas, en las narraciones, en la poesía, en el drama, como el que van a leer. Sin embargo, la gran ventaja, y creo que es una de las cosas que más se debería de retomar para la enseñanza, no solo del nivel medio superior como en el caso de ustedes, sino para el nivel de educación básica como es primaria, secundaria, es la historieta. La historieta es el recurso didáctico más importante para que los niños y las niñas aprendan a leer. ¿Por qué? Porque la historieta no solamente es texto, la historieta, a cada texto, a cada expresión, va acompañada de un gráfico. Esto hace que el niño o la niña, digamos, hablando en el caso de educación básica,
no tenga que pensar mucho ni analizar mucho porque está viendo el gráfico y está viendo lo que está pensando, está viendo, fíjense, está viendo lo que está pensando, está viendo lo que está diciendo, es decir, lo acompañan con los famosos globitos de pensamiento o los globitos de diálogo. Eso es la historieta. En el caso del nivel medio superior, ¿para qué sirve la historieta o por qué es importante la historieta? En el caso de ustedes, que son nivel medio superior, la historieta sirve para que ustedes aprendan a comprender temas coyunturales. Es decir, ¿qué son temas coyunturales? Temas coyunturales son problemas específicos sobre algún caso. Entonces, ese es el caso de Mafalda, pues que Mafalda es una historieta tan sonada, que fue tan lamentada la muerte de su creador, Quino, hace poco, hace unos meses, porque si ustedes se dan cuenta, o los que no se han dado cuenta, y le echen una ojeada y busquen en internet la historieta de Mafalda, se van a dar cuenta que ustedes que Mafalda no es una historieta para niños, el personaje es una niña, pero Mafalda trata temas como la libertad, trata problemas como el impacto ambiental, eso es Mafalda. Fíjense ustedes que aquí yo les puse unos ejemplos, dice aquí Mafalda, yo opinaría que mejor no tocar el tema, ¿no? En fin, por aquí hay otra que les puse, es decir, ustedes cuando se den el tiempo de buscar ahí lo que es Mafalda, cuando ustedes le ponen, de hecho, en internet Mafalda y las imágenes, se van a dar cuenta que todos sus textos de diálogo no son temas de niños, son temas coyunturales, habla de política, habla de impacto ambiental, habla de la libertad de expresión, habla de las libertades del ser humano, habla de derechos humanos, eso es Mafalda. Entonces, en este sentido, esta historieta de Mafalda fue creada para que las personas adultas pudieran comprender, y es mi intención para con ustedes, que comprendan una problemática a través de una historieta, y es decir, a través de que no se les dificulte la hilación. El recurso de la historieta es muy didáctico, porque les digo, les permite la visualización de lo que está pensando el personaje, de lo que va a decir de manera gráfica, como la familia Burrón, que retrata la vida de los años 60 de una familia mexicana. Entonces, ustedes en su proyecto integrador van a hacer una historieta. No es lo mismo que yo les dijera o que la plataforma les pidiera redactar un ensayo acerca de su experiencia en este módulo. No, la plataforma les pide hacer una historieta de su experiencia en este módulo, porque al final de cuentas ustedes pueden poner una muchachita cansada o con mucho trabajo, y ahí es como cuando te das cuenta no solo lo que piensa, no solo lo que reflexiona y analiza, sino cómo se siente. Ese es el chiste de la historieta. Por eso les digo que es un recurso muy didáctico. No sé por qué lo han sacado de los planes de estudio, sobre todo de educación básica. Los niños, no hay mejor forma de que un niño o una niña aprenda a leer que no sea a través de una historieta, y sobre todo a comprender los temas, porque les reitero la idea de la historieta es que se hile de manera visual lo que se está pensando, lo que se está hablando, lo que se está escribiendo. Entonces, a lo que yo voy es que no es lo mismo redactar un ensayo, no es lo mismo leer una obra de teatro, no es lo mismo leer una novela, a que ustedes con una historieta puedan ir viendo, puedan ir hilando. Esa es la magia de la historieta. Entonces, ustedes en su actividad número 4, en su proyecto integrador, van a hacer una historieta sobre su experiencia en este módulo 4. La plataforma les marca que la hagan en Pixton. La pueden hacer en cualquier aplicación que ustedes quieran, que ustedes conozcan. Puede ser una presentación tan sencilla que la pueden hacer, por ejemplo, en PowerPoint, ¿no? Para que no se metan en broncas, para que no le busquen por otro lado. Ustedes hacen una historieta de su experiencia en este módulo 4, van a ir poniendo sus dibujitos, sus gráficos, y van a ir exponiendo las ideas, cómo se sintieron, si aprendieron, si no aprendieron, si les gustó, si no les gustó. En la parte de hasta arriba, en la primera parte de la historia del proyecto integrador, viene un tema que quiero dejarles muy claro. Viene que ustedes tienen que enumerar los pasos para hacer un análisis literario. En este punto, en este primer punto del proyecto integrador, yo quiero darles toda la libertad de que lo numeren como ustedes quieran. Les voy a decir por qué.
porque a veces ni los facilitadores, y se los digo honestamente, sabemos los pasos para analizar un texto literario. ¿Y saben por qué no lo sabemos? Porque analizar un texto literario no tiene un solo criterio, no hay una forma correcta de hacerlo. Para analizar un texto literario es de acuerdo a cómo ustedes se acomoden, de cómo a ustedes se les facilite, de cómo a ustedes lo comprendan o lo entiendan más. Yo no quiero, digamos, así como que obligarlos a que no. ¿Cuáles son los pasos específicos? No. Ustedes, yo les doy la libertad de que lo numeren como quieran, porque a lo mejor para algunos lo principal o el primer paso es reconocer los personajes, luego reconocer las situaciones, luego las acciones. No, no. Ustedes háganlo como quieran. Y con esto me refiero a que yo eh, con esta facilidad, lo que quiero es que tampoco incurran en el plagio, porque al final de cuentas todo lo que está en internet de los chavos que ya hicieron la actividad está mal. Está mal porque no hay una forma correcta de hacer, no hay un solo camino, no hay una forma correcta de hacer un análisis de un texto literario. Cada quien puede hacerlo como quieres. Por ejemplo, si alguien lava los trastes, ¿cuáles son los pasos para lavar los trastes? Pues perdón, pero cada quien se acomoda como puede. Habrá gente que sea muy meticulosa, primero los sacuda y luego prepare el jabón. Habrá gente que los eche todos ahí de volada. Es de acuerdo a cómo ustedes se acomoden y eso es libertad de pensamiento, eso es libertad de acción respecto a sus actividades. Siéntanse con la comodidad del 1 al 30 como ustedes, pero que dentro de ustedes mismos sepan, bueno, yo el 1 haría esto, yo el 2 haría esto y el 3. No hay un solo camino, no hay un solo paso para llegar al objetivo. Lo importante es que ustedes mismos sepan por qué eligieron esa numeración, por qué van a elegir el paso 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, pero que en ustedes quede y que abajo justifiquen. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ustedes tienen que justificar abajo por qué eligieron esa numeración. Entonces, eso es lo único que quería hacerles hincapié. Numeren como ustedes se les haga más fácil, como ustedes considerarían que fue a lo mejor. A final de cuentas, yo lo que califico no es que esté bien o mal, yo califico sus ideas, califico el valor de sus opiniones en ese sentido. Y, y tienen que, acuérdense que en esos mismos 30 pasos, tienen que elegir o distinguir en color verde y rosa los aspectos de la forma y del fondo, respectivamente. Elementos del fondo en color verde, elementos de la forma en color rosa. Aquí a lo que yo voy es que no distingan 10 elementos de cada uno. Basta con que distingan tres elementos de la forma, tres elementos del fondo. Acuérdense, los elementos del fondo son todas aquellas cosas que intervienen dentro del texto literario. Eso lo vimos en la semana 1 para la actividad integradora número 2 con lo del perro y el cocodrilo. Vienen los recursos de la plataforma. Es muy sencillo que ustedes se ubiquen cuando escuchen la forma. Pues la forma es la estructura, si es una, por ejemplo, la forma en la que está escrita, eso es la forma. Y del fondo es todo lo demás que interviene dentro del texto, los personajes, las acciones, el tiempo, el tiempo si es cronológico o si es asincrónico, el espacio tiene que ver con dónde se están llevando a cabo las acciones. En el caso, por ejemplo, de la fábula del perro y el cocodrilo, los personajes pues, son el perro y el cocodrilo. El espacio, bueno, pues estaba en un río y en fin, todo eso es la forma y el fondo. Dentro de esa tabla, yo solo lo único que les pido es que ustedes distingan tres elementos, no más. Tres elementos verdes, que son del fondo, tres elementos rosas, que son la forma. Y con eso es más que suficiente. Y bueno, nada más con un pequeño recordatorio, acuérdense que este módulo termina el otro viernes. Este fin de semana pueden entregar actividades a partir del otro ya no, porque la plataforma cierra el viernes a las 11:55 de la noche, entonces 25 de diciembre es su último día. Yo les recomiendo que trabajen sus actividades este fin de semana para que pasen sus fiestas navideñas pues más ligeros de trabajo y sin tantas preocupaciones. Y la otra, acuérdense que solamente es para que entreguen las actividades integradoras que no entregaron o aquellas que no tengan una calificación aprobatoria. Hagan sus actividades formativas porque al final de cuentas, acuérdense que les sube promedio al final el hacer las actividades formativas.
y sobre todo porque les ayuda para hacer un repaso, les ayuda para reforzar los temas, al hacer su autoevaluación y sus actividades socioemocionales. No pierdan de vista, muchachos y muchachas, que que en las actividades formativas tienen, y en la autoevaluación tienen 3 intentos. A lo mejor en el periodo ordinario ocuparon uno, ocuparon 2, pero les quedan. Entonces, también están habilitados para que los hagan y puedan concentrar la mayor cantidad de puntuación para que puedan aprobar este módulo. Es un módulo muy padre, es literatura. Digo, lamentablemente nos tocó trabajar solamente 10 días. Me hubiera gustado darles todo el módulo porque trabajar actividad por actividad es muy padre, se puede ahondar más en los temas, se pueden poner ejemplos más claros, se puede platicar más a gusto, con más tiempo, pero bueno, nada más tenemos 10 días para trabajarlas, pero ya saben que me encuentran a mí en la plataforma para o por correo electrónico para mensajes y todo aquello que ustedes necesiten. No sé si en alguna actividad en particular que deban, tengan ustedes alguna duda que de una vez podamos aclarar. Voy a dejar de compartir la pantalla. Este, podamos trabajar, podamos hacer algo y si no, yo las voy a dejar para que hagan sus actividades. Digo, yo también comprendo que tienen el módulo 5, es un módulo un poquito pesadito, pero bueno, nada del otro mundo, nada complicado. Cuando ustedes aprenden a argumentar y a defender sus ideas, a fijar sus posturas, pues ya están del otro lado. Pero yo necesito que entonces trabajen, que lo hagan bien, que lo hagan con calma, que trabajen sobre todo la de la actividad integradora, así que son participaciones, que las hagan, que hagan una diaria, no les quita más que 5 minutos y en ese sentido ustedes puedan ir avanzando y tal vez a partir del martes, miércoles, ya esté todo listo. Yo les agradezco mucho, Carla, Aid, a toda la gente que siempre se conecta. Digo, nos tocó muy poquito trabajar, pero bueno, yo espero que sea más que suficiente. Por ahí les dejo el enlace del video para que vean la sesión y para las que están cursando el módulo 5, si en algún momento tienen problemas, se atoran con alguna actividad del módulo 5, yo vengo de dar el módulo 5, apenas lo terminé justamente el lunes que empecé y en mi canal de YouTube, ahí donde ustedes van a ver el enlace, ahí ustedes pueden ver las 4 sesiones, porque lo di completito, el módulo 5, para que vean de la semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Por ahí les platico de unos ejemplos específicos de cómo se hace un proyecto de investigación, cómo se arma un proyecto de investigación, de cómo se arma un argumento. Entonces, por ahí si lo quieren ver, le echan una revisada. Y si no, a mí me ha dado mucho gusto haber coincidido con ustedes en este módulo y digo, fue muy chiquito, pero es muy padre platicar de la literatura y sobre todo de lo importante que es, para que ustedes no se queden con esa de que, ay, odiamos y detestamos la literatura porque es aburrida, porque da flojera leer. No, no da flojera leer. Poco a poco le van a ir agarrando el gusto a la literatura y a todo lo demás que les quede por estudiar. Entonces, yo les agradezco mucho la atención. Me voy a despedir de ustedes para que puedan hacer su actividad, sus actividades. Y ya saben que me encuentran en la plataforma, en el mensajero de la plataforma y en el correo electrónico para cualquier duda. Acuérdense, yo mañana temprano les pongo les pongo material de apoyo sobre experiencias estéticas y no sé, algo más. Les voy a poner por ahí material de apoyo, igual ya saben que se los mando por correo electrónico y entonces las dejo para que sigan con sus actividades. Muchas gracias y ya saben que estamos ahí en contacto para lo que se requiera. Más adelante. Muchas gracias y bueno, espero, por ahí en la siguiente semana les voy a mandar un mensaje. Espero que ustedes ya no tengan que mandárselos sobre la puntuación que les falta para acreditar el módulo. Tengo que hacer con el asistente de recuperación, tengo que ver qué puntaje le falta a cada uno de sus compañeros. Yo espero que a los que están en sesión pues ya no les falte mucho. Yo espero que lo entreguen todo para que ya no les falte mucho o por lo menos lo necesario para aprobar el módulo. Entonces, yo les dejo, me ha dado mucho gusto compartir con ustedes y estamos ahí pendientes por cualquier cosa a través de las vías de la plataforma para comunicación. Muchas gracias, Carla, como siempre, muchas gracias, Aid, y espero coincidir con ustedes más adelante. Y si no, les deseo éxito en todo lo que venga para usted respecto a esta parte académica. Muchas gracias, buenas noches.